que es el inciso 19 del artículo 99 de la Constitución, que habla de las facultades del presidente, que permite llenar las vacantes que se produzcan durante el receso. Ojo con esta frase. Solo las vacantes que se produzcan durante el receso legislativo le permite llenarlas en comisión y luego, cuando reabre el Congreso, enviar los pliegos al Senado. Esto aplica para todos los cargos que necesitan acuerdo del Senado, o sea, no solo jueces de la Corte, sino también embajadores y altos mandos militares. Una de las dudas que se presentaba en doctrina era si incluye también a los jueces de la Corte. Bueno, lamentablemente sí los incluye, no podemos decir que lo tenga prohibido el actual presidente. Pero ahí hay un detalle, las dos vacantes que hay en la Corte. Primero, la de Hayton de Lonasco lleva 2 años, o sea, no se produjo en este receso, con lo cual no la puede llenar. Por más que forcemos la interpretación, no la puede llenar. La que sí podría discutirse si la puede llenar o no es la de Maqueda, que se produce pasado mañana, que cumple los 75. Pero ojo, porque el propio Milei en junio, cuando propuso a los dos candidatos, cuando propuso al hijo y a García Mansilla, el propio Milei reformó el decreto 222 de Kirchner del año 2003, que es el que regula el proceso de designación de los jueces de la Corte, y dijo: cuando ya se sabe que va a haber una vacante porque alguien está por cumplir los 75 y no lo vamos a volver a proponer, ya se puede ir llenando esa vacante. El mismo lo dice. Se reformó el mecanismo de designación de jueces de la Corte en la parte que lo podía reformar, que era el decreto 222. Con lo cual, también es dudoso si la vacante de Maqueda, que ya sabíamos desde abril, pongámosle mayo, que se iba a producir en diciembre, porque el presidente ya había dicho que no lo iba a proponer de nuevo, es dudoso si la puede llenar. ¿Se entiende? Porque es una vacante que, si bien se produce pasado mañana, ya la sabíamos desde mayo. Es más, tanto la sabíamos que el presidente ya propuso al reemplazante. Con lo cual también es dudoso eso. Y el último punto es que, en mi criterio, la posibilidad que le da la Constitución de nombrar en comisión no lo exime de cumplir con el decreto 222, que dice que hay que publicar la candidatura, que hay que abrir 15 días un periodo de impugnaciones o de adhesiones, que hay que presentar declaración jurada, que la AFIP tiene que dar un informe respecto de su patrimonio y del cumplimiento impositivo, que incluso él tiene que denunciar los bienes de sus familiares, los clientes que tuvo en el estudio jurídico donde haya estado, si es que ejercía la profesión. Últimos 10 años. Todo ese decreto me parece que también hay que cumplir. Esto ya es opinión, también hay que cumplirlo, aún en las designaciones en comisión. Con lo cual, si mañana quisieran hacerlo, me parece que tienen que abrir el proceso que establece el decreto 222/2003, cumplir, y recién ahí nombrarlos en comisión. El primer día que abre el Senado, o sea, 1 de marzo, hay que mandar los pliegos. Y el Senado los tiene que tratar. Ahí se abren otros interrogantes que analizaban el artículo. ¿Qué pasa si el Senado lo rechaza? Bueno, el mismo día tiene que renunciar a ese caso. ¿Qué pasa si el Senado no lo trata? Cuando termina el periodo de sesiones ordinarias, es decir, el 30 de noviembre, caduca el mandato. Entonces, estas son las cositas que se pueden ir presentando. Hay una cuestión que es ofensiva a cualquier lógica. Vamos a tomar como ejemplo el tema Cuéllar, ¿no? Cuéllar tiene un amparo contra el Senado, Sí. donde la Corte Suprema, pasado mañana o en febrero, puede llegar a intervenir, porque Cuéllar le rechazaron el amparo en primera instancia, puede hacer un persaltum. La causa puede ir directo a la Corte. Con lo cual, fíjense ustedes, que si llegan a nombrar jueces en comisión, la Corte, con 3 jueces de verdad y 2 en comisión, va a estar analizando la decisión del Senado de echar a Cuéllar, al mismo tiempo que el Senado está analizando los pliegos de los 3 jueces. ¿Se entiende? Sí, sí. Y tomé como ejemplo la causa de Cuéllar, que no es la única que hay contra el Senado. O sea, la Corte tiene permanentemente causas contra el Estado, contra diputados, contra el Senado, siempre tiene causas. Pero tomo como ejemplo la de Cuéllar porque es de hace 2 días. Entonces, el mismo juez que está juzgando si una sesión del Senado fue válida
está siendo juzgado por el Senado a ver si le aprueban el pliego o no. O sea, es un disparate. Me permite. Esto es poco. Pablo, una